Hay un caballo del que no mucha gente habla en voz alta, compadre, pero los que lo vieron correr todavía se persignan cuando escuchan su nombre. Le decían el Ángel Negro, y no era un apodo que le pusieron por bonito ni por capricho de algún borracho en una feria. Era un nombre que se ganó en el carril, con las patas, con el pecho, y con algo que ningún veterinario supo explicar del todo. Había algo en ese caballo que no era de este mundo, o eso decían los que apostaron contra él y perdieron hasta la camisa. Pero antes de contarte todo, quiero que sepas que esta historia no es solo de un caballo. Es de un hombre que llegó al fondo de su vida y encontró algo que no buscaba. Es de una familia que apostó lo poco que le quedaba. Es de un pueblo del norte de México que aprendió, a la mala, que hay cosas que no se compran con dinero ni se ganan con trampas. Y es de una carrera que todavía hoy, si preguntas en los ranchos de Sonora, la gente te cuenta bajando la voz, como si el caballo pudiera escucharlos. Si vas manejando ahorita, compadre, agárrate del volante y presta oído, porque lo que te voy a contar vale más que cualquier corrido que hayas escuchado en tu vida. El Ángel Negro hizo algo en su última carrera que nadie ha podido explicar hasta hoy. ¿Qué fue lo que pasó realmente en ese carril aquella tarde de octubre? Lo vamos a descubrir al final. Pero primero, hay que entender de dónde vino este caballo, quién lo crió, y por qué había gente que decía, sin reírse, que Dios lo había mandado al mundo con un propósito muy concreto: castigar a los soberbios. Y soberbios, en este corrido, los había de sobra. Todo empieza en un rancho pequeño llamado El Sauzal, en los límites entre Sonora y Chihuahua, por los años 70. No era un rancho de los grandes. Era tierra seca, buena para el ganado pero dura para el hombre. El dueño se llamaba Refugio Valenzuela, aunque todo el mundo le decía Don Cuco, un hombre ya entrado en años para cuando empieza esta historia, de manos callosas y palabras escasas, de esos que no mienten pero tampoco cuentan todo lo que saben. Don Cuco había tenido caballos toda su vida, como su padre y como el padre de su padre. No eran caballos de exposición ni de hacienda rica, eran caballos de trabajo, de carril, de apuesta modesta entre rancheros un domingo después de misa. Don Cuco tenía una hija, Remedios, a quien todo el rancho quería como si fuera hija de todos, y tenía un problema que no le contaba a nadie: una deuda seria, de esas que quitan el sueño y amargan el café de la mañana. Años atrás había pedido prestado dinero para salvar el rancho después de una sequía que duró 3 años seguidos. El que le prestó fue un hombre llamado Absalón Fierro, ganadero de Agua Prieta, conocido en toda la región por 2 cosas: sus caballos finos de cuarto de milla y su costumbre de cobrar con intereses que ningún banco honrado hubiera aceptado. Don Absalón Fierro no era un villano de película, compadre. Era algo peor. Era un hombre inteligente que sabía exactamente cuánto valía cada cosa y cuánto dolor podía sacarle a cada deuda. Vestía bien, hablaba bien, nunca levantaba la voz. Pero cuando llegaba al rancho de alguien a cobrar, ese alguien terminaba dándole más de lo que debía, y además, agradeciéndole. Así de bueno era para los negocios don Absalón. La deuda de don Cuco con Fierro llevaba ya 4 años creciendo. Y Fierro, con esa sonrisa suya de hombre paciente, había empezado a hacer comentarios sobre el Sauzal, que si la tierra era buena, que si los potreros tenían buen pasto, que si algún día, si las cosas se ponían difíciles, él podría ayudar a encontrarle una salida al asunto. Don Cuco entendía perfectamente lo que eso significaba, y don Cuco no dormía bien. Fue en ese tiempo, en esa época de angustia silenciosa, cuando nació el Ángel Negro. Fue un parto de noche, en diciembre, con frío de ese que cala los huesos en el norte. La yegua era una alazana vieja que don Cuco tenía más por cariño que por utilidad. Una yegua que se llamaba la Reina, y que ya había parido 3 potros antes, ninguno de mucho mérito. El padre era un semental que un compadre de don Cuco le había prestado por una temporada.
Un caballo oscuro de origen cruzado, mitad cuarto de milla, mitad corriente fino del norte, de esos que no tienen pedigrí en papel, pero tienen corazón en el pecho. Cuando nació el potro, la primera persona que lo vio fue Remedios. Tenía 16 años y estaba despierta porque no podía dormir, preocupada por su padre, por la deuda, por el futuro del rancho. Salió al establo con un quinqué y encontró al potro recién nacido, todo mojado, tratando de pararse en sus patas largas y temblorosas. Era negro, negro completo, sin una mancha blanca, sin una estrella en la frente, sin un pelo de otro color en todo el cuerpo. Brillaba bajo la luz del quinqué como si estuviera hecho de azabache puro. Remedios se quedó mirándolo un momento largo. Luego fue a despertar a su padre. Don Cuco lo vio y no dijo nada por un rato. Solo lo miró. Luego puso una mano en el lomo del potro, que ya se había parado aunque le temblaban las patas, y dijo en voz baja: «Este no es un caballo ordinario». No lo dijo con emoción. Lo dijo como quien constata un hecho, como quien mira el cielo y dice que va a llover. Remedios le preguntó cómo lo iban a llamar. Don Cuco pensó un momento. Miró el color del potro, ese negro que parecía absorber la luz del quinqué. Miró los ojos del animal, que ya lo miraban de vuelta con una calma que no era normal en un recién nacido, y dijo: «El ángel negro». Remedios no entendió en ese momento por qué ángel. Después lo entendería. Los primeros 2 años de El Ángel Negro fueron años de crianza tranquila, de potreros y alfalfa y aprendizaje lento. Don Cuco no lo apuró. Tenía esa sabiduría de los rancheros viejos que saben que un caballo apresurado es un caballo arruinado. Lo dejó crecer, lo acostumbró al ruido, a la gente, a los perros, a los camiones, a todo lo que un caballo de carril necesita conocer sin asustarse. Pero desde muy joven, el ángel negro mostraba algo diferente. No era solo velocidad, aunque velocidad tenía de sobra. Era otra cosa. Era una especie de concentración, de presencia, que los caballos comunes no tienen. Cuando lo ponías en el carril y lo alineabas para el arranque, se quedaba quieto de una manera que ponía nerviosos a los otros caballos. No era tensión, era calma, una calma que a los hombres también los ponía nerviosos, aunque ninguno lo admitiera. El primer entrenador que trabajó con él fue un hombre llamado Catarino Ruiz, viejo jockey retirado de Hermosillo, que don Cuco había contratado pagándole en especie, con becerros y queso, y lo que hubiera. Catarino había visto muchos caballos en su vida. Había trabajado en ranchos grandes. Había ido a carreras en Nogales, en Ciudad Juárez, en Tijuana. No era hombre de impresionarse fácil. La primera vez que montó a El Ángel Negro y lo soltó en el carril de práctica del rancho, Catarino volvió con una cara que don Cuco no le había visto nunca. Desmontó despacio, le dio unas palmadas al caballo en el cuello y le dijo a don Cuco sin rodeos: «Don Cuco, con todo respeto, ¿de dónde sacó usted a este animal?» Don Cuco le dijo que había nacido ahí mismo, en el establo, de la reina y del semental prestado. Catarino movió la cabeza despacio. Pues, o el semental tenía sangre que nadie le conocía, o este potro le llegó de otra parte. Y no dijo más. Pero desde ese día, Catarino Ruiz le puso a El Ángel Negro la misma seriedad y dedicación que solo se le pone a los caballos que uno sabe, en el fondo del alma, que son especiales. Ponte cómodo, compadre, porque la historia apenas va comenzando. La primera carrera oficial de El Ángel Negro fue en una feria de rancho en el municipio de Imuris, Sonora. Una carrera de 250 metros entre rancheros, con apuestas modestas, de esas donde el que gana se lleva suficiente para una buena cena, y el que pierde aprende la lección. Don Cuco no apostó mucho. No tenía mucho, pero apostó lo que tenía con una calma que Catarino le contagió. «Déjelo correr, don Cuco, ya verá». El Ángel Negro tenía 3 años y algunos meses. Corrió contra 4 caballos locales que tenían más fama y más historia.
y los dejó atrás como si corrieran en otro carril. No fue una victoria apretada, de esas que te dejan con el corazón en la garganta. Fue una victoria limpia, clara, de esas que te dejan callado porque no sabes qué decir. La gente que estaba ahí ese día contaría después que el caballo no parecía esforzarse, que corría como si el suelo no le costara nada, como si volara 1 centímetro sobre la tierra. Alguien en la multitud dijo en voz alta: «Ese caballo tiene alas». Y otro respondió: «Claro, ¿no ves que es un ángel?». Y aunque lo dijeron de broma, el nombre se quedó, el Ángel Negro. Ya todos lo llamaban así. Pero ahí no termina, compadre. Apenas empieza. Las siguientes carreras fueron más de lo mismo, pero en escalas más grandes. Don Cuco, con los consejos de Catarino, fue llevando a el Ángel Negro por el circuito de carreras de rancho del norte de Sonora. Imuris, Cananea, Magdalena, Santa Ana. En cada lugar, el mismo resultado. El caballo negro llegaba sin pedigrí conocido, sin registro oficial, sin más presentación que la de Don Cuco y su sombrero gastado, y se llevaba la carrera con una facilidad que empezaba a molestar a más de uno. Porque eso es lo que hace el talento, compadre. Cuando viene de donde no lo esperan, molesta. Cuando un hombre pobre gana contra un hombre rico, al rico no le parece justo, aunque las reglas sean las mismas para los dos. Después de la 10ª victoria, los rumores empezaron. Que si el caballo estaba dopado, que si Don Cuco le daba alguna cosa en el agua, que si Catarino Ruiz conocía algún truco de los años que había pasado en el hipódromo. Nadie decía nada de frente, porque en el norte de México uno aprende que ciertas acusaciones hay que tenerlas muy bien probadas antes de decirlas en voz alta. Pero los rumores corrían, y Don Cuco los escuchaba y no decía nada. Solo seguía yendo a las carreras con su caballo negro, y su entrenador viejo, y su hija Remedios, que nunca faltaba. Remedios era parte importante de todo esto, aunque los que no conocían la historia no lo sabían. Ella era quien cuidaba a el Ángel Negro en el establo, quien lo cepillaba por las mañanas, quien le hablaba así, le hablaba como si el caballo entendiera, porque había algo en esos ojos oscuros del animal que hacía pensar que sí entendía. Remedios le contaba las cosas del rancho, las preocupaciones de su padre, los problemas con la deuda, y el caballo la escuchaba con esa calma suya que ponía nervioso a todo el mundo. Una vez, Catarino la vio haciendo eso y le preguntó, entre serio y en broma: «¿Y él qué te contesta, muchacha?». Remedios lo miró y le dijo sin reírse: «Me dice que no me preocupe». Catarino no supo qué responder a eso. Para cuando el Ángel Negro llegó a su 15ª victoria, la deuda de Don Cuco con Absalón Fierro ya se había reducido a la mitad. El dinero de las apuestas, administrado con cuidado, había servido. Don Cuco dormía un poco mejor. Pero Fierro, que se enteró de las victorias del caballo como se entera de todo el que tiene ojos y orejas en media región, empezó a interesarse en el Ángel Negro de una manera que a Don Cuco le heló la sangre. La primera vez que Fierro fue a ver al caballo fue una tarde de martes, sin aviso, apareciendo en el sauzal con su camioneta nueva y sus botas de piel fina, y esa sonrisa de hombre que sabe que puede comprar lo que quiere. Don Cuco lo recibió en la entrada del rancho, como manda la educación, pero sin invitarlo a pasar a la casa. Fierro se paró frente al corral donde estaba el Ángel Negro y lo observó un buen rato en silencio. El caballo también lo observó. Y aquí viene algo que varios testigos confirmarían después. El Ángel Negro, que era un animal tranquilo, que no se alteraba con desconocidos, que aguantaba perros y tractores y cohetes sin pestañear, se puso inquieto cuando Absalón Fierro se acercó. Empezó a moverse en el corral, a resoplar, a pisar el suelo con las manos. No era miedo, era otra cosa. Fierro lo notó y dijo, todavía sonriendo: «¿Qué carácter tiene el animalito?». Don Cuco no respondió. Fierro le hizo una oferta ese día. «Una oferta generosa», dijo él, «por el caballo. Suficiente para cubrir lo que quedaba de la deuda y tener algo extra».
Don Cuco escuchó la oferta, la consideró el tiempo justo para ser educado, y dijo que no. Fierro no se molestó. Los hombres como él no se molestan cuando les dicen que no. Solo sonríen un poco más y dicen: «Lo entiendo. Piénselo, don Cuco. La oferta está en pie». Y se fue. Esa noche, don Cuco estuvo sentado en el portal del rancho hasta muy tarde, mirando las estrellas y fumando en silencio. Remedios se sentó con él y no le preguntó nada. Sabía que su padre estaba pensando, y cuando don Cuco pensaba necesitaba silencio. Al rato don Cuco dijo: «Ese hombre va a querer quedarse con el caballo». Remedios dijo: «No se lo vamos a dar». Don Cuco la miró. «No», dijo, «no se lo vamos a dar». Y eso fue todo lo que se dijeron esa noche. Pero los dos sabían que la cosa no iba a ser tan sencilla. Nadie vio venir lo que Fierro tenía planeado. Nadie, excepto quizás el Ángel Negro. Porque Absalón Fierro no era hombre de rendirse con un solo no. Lo que hizo después fue más sutil y más peligroso. Empezó a trabajar el circuito de carreras desde dentro. Habló con los organizadores de las ferias. Habló con los dueños de los caballos que el Ángel Negro había derrotado. Les recordó deudas antiguas, favores pendientes, intereses que convenía tener en cuenta. Y poco a poco fue construyendo una situación donde don Cuco y su caballo negro quedaban cada vez más aislados. Primero fueron las descalificaciones por tecnicismos. Una carrera en Cananea donde dijeron que el Ángel Negro había salido antes del portón, aunque todos los que estaban ahí sabían que no era verdad. Luego una en Magdalena donde dijeron que el caballo no tenía los papeles en regla, aunque don Cuco los había presentado igual que siempre. Catarino Ruiz, que conocía el negocio de las carreras mejor que nadie, le dijo a don Cuco en voz baja: «Alguien está moviendo fichas, don Cuco. Esto no es casualidad». Don Cuco ya lo sabía, pero el Ángel Negro seguía ganando las que lo dejaban correr, y las victorias que ganaba eran más grandes, más importantes, más costosas para los que perdían contra él. Para la carrera número 20, el caballo negro del Sauzal ya era conocido en todo Sonora y en parte de Chihuahua. Los corredores que venían de fuera a competir en el norte ya preguntaban por él antes de apostar: ¿va a correr el Ángel Negro? Y si la respuesta era sí, muchos reconsideraban sus apuestas. Eso le costaba dinero a mucha gente. Y a Absalón Fierro le costaba algo peor: orgullo. Si vas chambeando y tienes esto de fondo, compadre, párale tantito a lo que estás haciendo, porque lo que viene ahora es la parte que más me gusta de esta historia. Fierro tenía un caballo. Claro que tenía un caballo. Un hombre como él siempre tiene un caballo. Se llamaba El Conquistador. Era un alazán oscuro de pedigrí registrado, con sangre de quarter horse americano de la mejor cepa, criado en un rancho que tenía veterinarios de planta y entrenadores traídos de Jalisco. El Conquistador había ganado 16 carreras en circuitos formales, tenía trofeos y cintas, y su foto en más de una revista del gremio. Era el caballo que Fierro usaba para recordarle a la gente quién era él. Y el Conquistador nunca había corrido contra el Ángel Negro, no por falta de oportunidad, sino porque Fierro, en su inteligencia de hombre calculador, había evitado ese enfrentamiento mientras no tuviera las condiciones a su favor. Porque si el Conquistador perdía contra el caballo de un ranchero pobre del Sauzal, el golpe no sería solo económico, sería personal. Pero para el otoño del año en que el Ángel Negro cumplió sus victorias número 25, Fierro decidió que había llegado el momento. Y esta vez no fue a El Sauzal en camioneta a hacer una oferta amable. Esta vez mandó un recado. El recado llegó a través de un intermediario, un hombre de agua prieta que todos conocían y nadie respetaba mucho, llamado el Tuerto Bracamontes. El Tuerto llegó a El Sauzal una tarde y le dijo a don Cuco, con el sombrero en la mano y cara de quien recita un mensaje aprendido de memoria: «Don Absalón Fierro le hace saber a usted que está dispuesto a cancelar el total de su deuda, más intereses,
más una compensación adicional de 50.000 pesos, si usted acepta que su caballo, el Ángel Negro, corra contra el Conquistador en una carrera de 300 metros, con apuesta abierta, en la feria de Agua Prieta, el próximo mes de octubre. Don Cuco escuchó todo. Luego le preguntó al tuerto, ¿y si el mío gana? El tuerto carraspeó. Don Absalón dice que si su caballo gana, usted se queda con la deuda cancelada más la compensación adicional, y que la carrera sería filmada y reconocida por todos los presentes como una victoria legítima. ¿Y si el mío pierde? Si su caballo pierde, don Absalón se queda con el Ángel Negro, como pago total de la deuda. Don Cuco no dijo nada por un momento. Luego le dijo al tuerto que le diera 3 días para pensar. El tuerto se fue, y don Cuco fue al establo a ver a el Ángel Negro. Lo que pasó ahí, en ese establo, entre don Cuco y su caballo, nadie lo vio. Solo Remedios, que se asomó por la puerta y vio a su padre de pie frente al caballo, con una mano apoyada en el hocico del animal, hablando en voz muy baja. Remedios no quiso interrumpir. Entendió que era un momento entre ellos dos, entre el hombre y el caballo. Después, don Cuco salió del establo y le dijo a su hija, «Vamos a correr». Remedios le preguntó si estaba seguro. Don Cuco dijo, «No estoy seguro de nada, pero el caballo sí. Mira nomás, compadre». Un hombre que le pregunta al caballo y el caballo le contesta. Así era la relación entre don Cuco y el Ángel Negro. No era superstición ni locura. Era algo que cualquiera que haya tenido un buen caballo en su vida entiende sin que se lo expliquen. Catarino Ruiz escuchó la decisión con el ceño fruncido. Conocía a Fierro, conocía su reputación, y conocía los circuitos de carreras en Agua Prieta, donde Fierro era prácticamente el dueño de todo. Don Cuco, le dijo, en terreno de ese hombre, las reglas las pone ese hombre. Ya sé, dijo don Cuco, y de todas formas. Catarino lo miró un momento, luego dijo, entonces hay que prepararse bien. Lo que siguió fue un mes de entrenamiento intenso. Catarino Ruiz, con toda su experiencia, diseñó una rutina específica para 300 metros en pista de rancho, que es diferente a 400 y diferente a 250. Es una distancia que requiere una arrancada perfecta y una resistencia media, y el que gana no siempre es el más rápido del mundo, sino el que mejor combina las dos cosas. El Ángel Negro respondió al entrenamiento con esa concentración suya que ya era su marca. No se quejaba, no se resistía, no daba problemas. Llegaba al carril de práctica, se alineaba, esperaba la señal, y corría. Y cada vez que corría, Catarino miraba el cronómetro y callaba, porque los tiempos que marcaba ese caballo en el carril de práctica de un rancho de tierra seca en Sonora no tenían explicación lógica. Una tarde, mientras cepillaba a el Ángel Negro después del entrenamiento, Remedios le dijo en voz baja, «Ya sé por qué te llaman el Ángel Negro, porque los ángeles no son todos de luz. También hay ángeles que vienen a hacer justicia, y la justicia a veces duele». El caballo la miró con esos ojos oscuros y tranquilos, y Remedios sintió, aunque no lo podía explicar, que el caballo entendía exactamente lo que ella le estaba diciendo. Pero ahí no termina, compadre. Falta lo más importante. La Feria de Agua Prieta en octubre era un evento grande para los estándares del norte sonorense. No era un hipódromo formal, pero tenía todo lo que necesitaba para que la gente se congregara. Música, comida, ganado y carreras de caballos que eran el corazón de todo. Absalón Fierro era el patrocinador principal de la feria ese año, como lo había sido varios años antes. Su nombre estaba en las lonas, en los programas, en los anuncios que pasaban por la radio local. Don Cuco llegó a Agua Prieta 2 días antes de la carrera, con el Ángel Negro en un remolque viejo que Catarino había reforzado para el viaje, con Remedios adelante en la cabina y Catarino manejando. Llegaron al área de establos que se habilitaba para la feria y se instalaron en el puesto que les habían asignado.
que era el más alejado del centro, el más pequeño, el más incómodo. Catarino murmuró algo entre dientes sobre eso. Don Cuco no dijo nada. Lo que sí dijeron varios testigos es que cuando el ángel negro bajó del remolque esa tarde y pisó tierra de agua prieta, algo cambió en el ambiente. Era difícil describirlo, como si el aire se pusiera más denso, como si los otros caballos en los establos cercanos lo sintieran y se callaran de repente. Hubo un momento de silencio que varias personas notaron y que nadie supo explicar bien. El primer problema llegó esa misma noche. Catarino estaba haciendo guardia en el establo, como hacía siempre antes de una carrera importante, cuando se acercaron dos hombres que dijo no conocer. Le ofrecieron dinero, mucho dinero, para que le diera algo al caballo en el agua. No un veneno, dijeron ellos, que se apresuraron a aclarar. Solo algo para calmarlo un poco, para que no corriera tan duro. Nada que le hiciera daño, dijeron. Catarino los corrió, y luego fue a despertar a don Cuco. Don Cuco escuchó el reporte y no se sorprendió. Le dijo a Catarino que no se durmiera, y que él tampoco iba a dormir esa noche. Y los dos se quedaron en el establo, en la oscuridad, con el caballo negro que dormía de pie con esa calma suya que nunca los dejaba de asombrar. A medianoche, don Cuco le dijo a Catarino en voz baja: «¿Tú crees que vamos a ganar?» Catarino pensó antes de contestar. Cronómetro en mano, sí. El caballo está en su mejor momento. Pero aquí, hizo un gesto que abarcaba todo Agua Prieta. No sé. Aquí hay demasiadas cosas que no controlamos. Don Cuco asintió. ¿Y tú qué harías en mi lugar? Catarino lo miró. Ya sé lo que haría. Lo mismo que usted. Porque hay veces que uno no puede echarse para atrás aunque quiera. Porque si uno se echa para atrás, ya no es uno. Don Cuco sonrió en la oscuridad. Era la primera vez que Catarino le veía sonreír de verdad en muchos meses. El día de la carrera amaneció con cielo despejado y un viento del norte que barría el polvo del carril y hacía volar los sombreros. Era un buen día para correr. La feria estaba llena desde temprano, y para mediodía, cuando se anunció la carrera entre el Ángel Negro y el Conquistador, había más gente de la que el espacio podía contener cómodamente. Absalón Fierro llegó al carril con su séquito habitual, bien vestido, sonriente, saludando a todo el mundo. El Conquistador venía en un remolque nuevo, con su mozo personal y su entrenador de Jalisco, y sus papeles en regla, y su pedigrí impreso en papel fino. Era un caballo hermoso, hay que decirlo, alazán oscuro, musculoso, de movimientos elegantes y porte de campeón registrado. Y al lado, con su viejo remolque y sus 3 personas, estaba el Ángel Negro. La diferencia visual era tan grande que varios de los apostadores que estaban considerando poner dinero en el caballo de don Cuco cambiaron de opinión cuando vieron los dos animales juntos. El Conquistador parecía un caballo de postal. El Ángel Negro parecía... bueno, parecía lo que era. Un caballo de rancho. Un caballo negro sin una mancha, con una presencia extraña, pero al fin y al cabo un caballo sin papeles finos ni entrenador de ciudad. Las apuestas se movieron fuertemente a favor del Conquistador. Fierro apostó una cantidad que nadie en esa feria había visto apostar en una sola carrera. Una cantidad que dejó a la gente sin palabras. Y sonrió mirando a don Cuco mientras lo hacía. Don Cuco apostó todo lo que tenía, todo lo que había ganado en las carreras anteriores. Remedios lo vio hacer eso, y no dijo nada. Catarino tampoco. Los 3 sabían lo que significaba. Si perdían, no había nada. No había rancho, no había futuro, no había nada. Lo peor fue que justo antes de la carrera llegó otro problema que nadie esperaba. El juez de salida, el hombre que manejaba el portón, era alguien a quien Catarino reconoció inmediatamente. Un hombre llamado Porfirio Quiñones, conocido en el ambiente por su habilidad para manejar el portón de manera que favoreciera a ciertos caballos. No era un truco grosero, era algo muy sutil, una fracción de segundo en la apertura
que podía significar un cuerpo de ventaja en 300 metros. Catarino le dijo a don Cuco en voz muy baja lo que sabía. Don Cuco procesó la información. Luego miró a el ángel negro, que estaba tranquilo, que miraba el carril con esa concentración suya, que respiraba parejo y profundo como si fuera a echar una siesta. Y don Cuco tomó una decisión que Catarino nunca olvidó. «No hacemos nada», dijo don Cuco. Catarino lo miró. «Don Cuco, no hacemos nada. Si hay que ganar, que gane él solo, sin ayuda nuestra y sin trampas suyas que importen». Catarino no entendió en ese momento, pero no dijo nada más. Cuando los dos caballos se alinearon en el portón, la multitud se calló. Ese silencio antes del arranque, compadre, ese silencio es lo más sagrado que existe en una carrera de caballos. Es el momento en que todo lo demás deja de existir y solo queda la distancia entre el portón y la raya final. El conquistador estaba en el carril izquierdo, el ángel negro en el derecho. El jockey del conquistador era un profesional de Jalisco, joven, con experiencia en circuitos formales. El jockey del ángel negro era un muchacho del rancho, sobrino de un peón de don Cuco, que había aprendido a montar desde niño y que tenía una cosa importante. El caballo lo quería y él quería al caballo. Se llamaba Toño. Tenía 17 años. Y esa tarde estaba más tranquilo que cualquier otro ser humano en esa feria. Después diría que la tranquilidad le vino del caballo, que cuando estaba montado en el ángel negro en el portón, sintió como si el miedo se fuera yendo, como agua que escurre, y lo que quedaba era solo claridad. El portón se abrió. Y aquí, compadre, es donde la historia se pone difícil de contar, porque lo que pasó en esos 300 metros tiene varias versiones según quien lo cuente, y yo te voy a dar la que más gente coincide en recordar. El conquistador salió bien. Salió con la ventaja del portón, como Catarino había temido. Medio cuerpo de ventaja en los primeros metros. El jockey de Jalisco lo trabajó perfecto, con las manos quietas, y el cuerpo bajo, y la ciencia de alguien que sabe lo que hace. El ángel negro salió una fracción de segundo tarde. Y al principio, en los primeros 100 metros, iba atrás. La gente que había apostado por el conquistador empezó a gritar. Absalón Fierro, parado junto al carril, ya sonreía. Don Cuco no decía nada, miraba, y entonces pasó lo que cambió todo. En el metro 150, el ángel negro cambió de marcha. No hay otra forma de describirlo, como si hubiera estado esperando. Como si los primeros 150 metros hubieran sido el tiempo que necesitaba para medir a su rival. Y en ese momento, ese caballo negro sin pedigrí, ese potro nacido en un establo de tierra en diciembre con frío de norte, ese animal que Remedios había visto pararse en sus patas temblorosas, con una calma que no era normal, ese caballo encontró algo adentro que ningún veterinario hubiera podido mostrar en una radiografía ni en un análisis de sangre, y empezó a correr de verdad. La distancia entre los dos caballos se fue cerrando de una manera que la gente no podía creer. Metro a metro, el ángel negro fue recuperando lo que el portón le había quitado. El jockey de Jalisco lo sintió y le pidió más a el conquistador. Y el conquistador respondió, porque era un buen caballo, un caballo de verdad, pero no fue suficiente. En el metro 250 iban parejos. En el metro 280, el ángel negro estaba adelante, y cruzó la raya con un cuerpo y medio de ventaja. El silencio que siguió fue distinto al silencio del arranque. Era el silencio de la gente que no sabe qué decir porque acaba de ver algo que no encaja en lo que esperaba ver. Era el silencio de las apuestas que cambian de mano. Era el silencio de Absalón Fierro, que por primera vez en mucho tiempo no tenía sonrisa. Toño, el sobrino del peón, detuvo al caballo pasada la raya y se bajó de un salto y abrazó el cuello del ángel negro con los dos brazos y se quedó así, con la cara escondida en el pelo negro del caballo, sin decir nada, temblando de emoción o de alivio o de las dos cosas juntas. Don Cuco llegó caminando despacio,
con esa tranquilidad suya, se paró frente al caballo, lo miró a los ojos y le dijo, en voz suficientemente alta para que Catarino y Remedios lo escucharan: «Gracias». Remedios se puso a llorar. Catarino, que era hombre de mundo y de pocas emociones, se limpió algo del ojo derecho y dijo que era el polvo. Y la deuda de don Cuco con Absalón Fierro quedó cancelada esa tarde, delante de todos, con testigos y documentos firmados, porque Fierro, lo que sí tenía, era la costumbre de cumplir su palabra cuando no le quedaba más remedio. Pagó lo que había apostado, canceló los documentos de la deuda y se fue de la feria sin decir más de lo necesario. Alguien que estaba cerca de él en ese momento dijo que Fierro murmuró algo mientras caminaba hacia su camioneta. Algo como: «Ese no es un caballo». Nadie supo exactamente a qué se refería, pero todos lo entendieron. Ahora bien, compadre, la historia no termina en esa carrera, porque lo que vino después es la parte que da nombre a este corrido y explica por qué la gente todavía habla de el Ángel Negro en voz baja. Después de la victoria en Agua Prieta, don Cuco recibió ofertas de todo tipo. Dinero grande, criadores de caballos de Jalisco y de Sonora y de Chihuahua que querían comprar al caballo, apostar contra él, hacer negocios. Don Cuco rechazó todas las ofertas. Catarino le recomendó 2 o 3 carreras más, las justas para consolidar la reputación y salir bien librados, y luego retirarse. El Ángel Negro corrió 2 carreras más ese año. Las ganó las 2. Para la segunda, la gente que quería apostar contra él era tan poca que casi no se pudo armar la apuesta. Nadie quería perder contra ese caballo. Y entonces, en la última carrera del año, algo que nadie esperaba. Era una feria pequeña, en un municipio del lado de Chihuahua, cerca de la sierra. Una carrera modesta, organizada por rancheros locales que habían invitado a don Cuco, más por el honor de decir que habían tenido al Ángel Negro en su evento, que por la expectativa de competencia real. El rival era un caballo local, un bayo que tampoco era mala bestia, pero que en condiciones normales no tenía nada que hacer contra el campeón de Sonora. Pero las condiciones no fueron normales. Esa mañana, antes de la carrera, Remedios se acercó al establo donde tenían al Ángel Negro y encontró algo que la dejó helada. El caballo estaba de pie, como siempre, tranquilo, como siempre, pero la miraba de una manera diferente. No era la mirada concentrada de los días de carrera. Era algo más suave, más final. Remedios no sabía describirlo entonces. Años después, cuando se lo contaba a sus hijos, decía que fue como si el caballo le estuviera diciendo adiós. Ella no dijo nada a su padre. Pensó que estaba siendo sentimental, que se imaginaba cosas. Pero la sensación no se le fue en todo el día. La carrera fue rara desde el principio. El Ángel Negro se alineó en el portón con su calma habitual. El bayo de enfrente estaba nervioso. Como siempre estaban los rivales junto a él. El portón se abrió limpio, sin trucos esta vez. Y el Ángel Negro no salió. Bueno, sí salió. Salió al segundo. Salió bien, pero corría diferente. Corría, despacio no es la palabra correcta. Corría como quien ya no necesita ganar. Como quien ya cumplió con lo que vino a hacer y sabe que este es el último capítulo. El bayo lo aventajó al principio. La gente en las gradas murmuró sorprendida. Catarino frunció el ceño. Don Cuco se quedó muy quieto. En el metro 200, el Ángel Negro hizo ese cambio suyo, esa aceleración que todos le conocían. Recuperó distancia. Llegó a la raya en un empate técnico, tan ajustado que los jueces tardaron varios minutos en decidir. Al final dieron la victoria al bayo por una nariz. Era la primera derrota de el Ángel Negro. La gente esperaba que don Cuco estuviera destrozado, que Catarino estuviera furioso, que alguien acusara algo, un truco, una irregularidad, algo. Pero don Cuco caminó hasta donde estaba el caballo, le puso la mano en el cuello y dijo tranquilamente: «Ya está, ya terminamos». Catarino lo miró. «¿Cómo que ya terminamos?».
Ya hizo lo que tenía que hacer, dijo don Cuco, y ahora ya terminó. Catarino quiso argumentar. Había carreras pendientes, invitaciones, dinero que ganar. El caballo todavía tenía años buenos por delante. Pero algo en la cara de don Cuco lo hizo callar. Esa misma semana, don Cuco anunció el retiro de El Ángel Negro de todas las competencias. No aceptó ninguna oferta de compra. No dio entrevistas, porque en esa época y en esos lugares las entrevistas no existían como existen ahora. Pero sí habló con la gente del gremio que le preguntó. A todos les dijo lo mismo. El caballo ya terminó su trabajo. Ahora se queda en el rancho a descansar. Y así fue. El Ángel Negro pasó el resto de su vida en el Sauzal, en el mismo establo donde había nacido, con la misma tierra, con el mismo pasto, con los mismos cielos del norte. Remedios lo cuidó hasta el último día. Catarino Ruiz visitó el rancho varias veces al año hasta que su salud se lo permitió, y siempre terminaba parado frente al corral, mirando al caballo viejo que lo miraba de vuelta con esos ojos que nunca perdieron su calma extraña. Absalón Fierro, según las versiones que circulan por el norte, tuvo una serie de reveses de fortuna en los años siguientes. Negocios que salieron mal, socios que lo traicionaron, propiedades que perdió. No cayó en la miseria, porque los hombres como él siempre tienen algo guardado. Pero dejó de ser el hombre más poderoso de su región, y dicen que nunca volvió a tener un caballo de carreras después del Conquistador, que los vendió todos, y no quiso saber más del gremio. Hay quien dice que eso también fue obra del Ángel Negro, que el caballo no solo ganó la carrera ese día en Agua Prieta, que ganó algo más grande, algo que no tiene nombre en los documentos de apuesta, pero que cualquier hombre honesto reconoce cuando lo ve, la certeza de que hay cosas en el mundo que el dinero no puede comprar, ni la trampa puede vencer. Te lo digo derecho, compadre. Yo no sé si el Ángel Negro era un caballo sobrenatural. No sé si Dios lo mandó con un propósito, como decía la gente. No sé si los ángeles tienen 4 patas y pelo negro, y ojos que te miran como si te conocieran de antes de nacer. Lo que sí sé es que don Cuco Valenzuela murió viejo, en su rancho, con sus deudas pagadas y su tierra en mano, y su hija Remedios a su lado, y que en su velorio varios hombres que lo conocieron dijeron que la mejor cosa que había hecho en su vida no fue trabajar duro ni criar bien a su hija ni saldar su deuda. Dijeron que la mejor cosa que había hecho fue no vender al caballo cuando Fierro se lo pidió, porque hay cosas que tienen precio y cosas que no lo tienen, y saber la diferencia entre las dos es quizás la sabiduría más difícil que existe. Remedios, ya anciana, contaba esta historia a sus nietos con una frase que se quedó en la familia como si fuera de corrido. Vino negro como la noche, se fue sin hacer ruido, ganó lo que había que ganar, y lo demás fue olvido. Eso era el Ángel Negro, compadre, un caballo que llegó cuando más se necesitaba, que ganó las carreras que había que ganar, que le dio a un hombre bueno la oportunidad de quedarse en pie, y que cuando terminó su trabajo, se echó en su corral y esperó en paz, sin necesitar más aplausos, ni más pistas, ni más apuestas, como un ángel que cumple su misión y luego simplemente descansa. Ya sabes cómo es esto, compadre. Los mejores corridos no son los de los hombres violentos ni los de las hazañas imposibles. Los mejores corridos son los de la gente sencilla que encontró algo extraordinario en lo ordinario. Los de los ranchos tranquilos donde pasan cosas que no tienen explicación, pero que todos los que estaban ahí reconocen como verdad. El Ángel Negro existió en los corrales y en los carriles del norte de México, en una época en que las apuestas podían decidir el futuro de una familia, en una época en que el honor de un hombre valía más que cualquier documento firmado, en una época en que los caballos eran compañeros de vida, no trofeos ni inversiones, sino seres vivos con los que uno caminaba por este mundo, y con los que uno, de vez en cuando, encontraba algo que no tiene nombre, pero que se parece mucho a la gracia. Y si tú, compadre, has tenido alguna vez un animal que te mirara de esa manera, con esa calma que no es de este mundo,
Ya sabes de qué estoy hablando. Y si no lo has tenido, ojalá algún día lo tengas, porque ese día vas a entender por qué don Cuco le dijo gracias a su caballo frente a toda la feria de Agua Prieta, sin vergüenza, sin importarle lo que pensara nadie, porque a veces lo sagrado se aparece en el lugar más inesperado, y a veces tiene 4 patas, pelo negro y una carrera que ganar. Eso fue el ángel negro, el caballo que Dios mandó a castigar a los soberbios, y cuando cumplió su misión, simplemente se fue quedando quieto, como se quedan quietas todas las cosas que ya dieron todo lo que tenían que dar. Qué historia tan bonita, compadre. Qué historia tan nuestra. Antes de que te vayas, te pido que me digas en los comentarios qué corrido o qué caballo quieres que contemos la próxima vez. Hay muchas historias esperando ser contadas. Historias de caballos que cambiaron la vida de sus dueños. Historias de carreras que nadie olvidó. Historias del norte, del Bajío, de la sierra, de todos los rincones de México donde el hombre y el caballo han caminado juntos. Cuéntame cuál quieres escuchar. Aquí vamos a seguir contando. Esta historia es una reconstrucción narrativa inspirada en la tradición oral de los corridos de caballos en México y en fuentes de acceso público sobre la cultura de las carreras parejeras y cuarto de milla en el norte del país. Los personajes, nombres, lugares específicos y eventos aquí narrados son ficticios o han sido recreados con fines de entretenimiento y preservación cultural. No representa una verdad histórica definitiva, ni la biografía de personas reales identificables. Las imágenes o ilustraciones que acompañen este contenido pueden ser de carácter ilustrativo y no corresponder a los hechos narrados. El propósito de este relato es honrar una tradición cultural viva y mantener viva la memoria de lo que los caballos y los hombres del campo mexicano han representado el uno para el otro a lo largo de generaciones.